Hola, mi nombre es Luz Alejandra Vera Morales, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia y hago parte del programa Tutorías con Ingenio de la Facultad de Ingeniería. En este video vamos a hablar sobre expresiones regulares en Python. Antes de empezar, aclarar que el tema de expresiones regulares es bastante extenso, entonces haremos un resumen donde veremos primero una introducción a qué son expresiones regulares, luego los métodos para usarlas, así como la sintaxis y finalmente unos ejemplos prácticos. Entonces, primero, ¿qué es una expresión regular? Básicamente, las expresiones regulares son una especie de lenguaje de programación chiquito embebido dentro de otro lenguaje de programación, en este caso Python, que se usan para especificar un patrón de búsqueda, un patrón de caracteres. Se usan no solamente para buscar, sino también para contar, reemplazar y o validar ciertos patrones de texto. Por ejemplo, validar un correo electrónico. Si yo tengo un campo de texto en el cual debo validar si efectivamente escribimos al final un @gmail.com, @outlook.com, etc., yo puedo usar una expresión regular para validar ese campo de texto. Otro ejemplo podría ser eliminar espacios dobles. Si yo tengo un texto en el que quiero buscar los espacios dobles y reemplazarlos por espacios simples. Es otro ejemplo de aplicación de las expresiones regulares. En general, manipular texto. Para usar las expresiones regulares necesitamos la expresión regular per se y el texto a manipular. La expresión regular más simple es una cadena de texto normal. Ahora, ¿cómo usarlas en Python? Primero, e imprescindible, importar el módulo re de Python. Aquí en esta tabla presento algunos métodos para usar el módulo. No son los únicos, pero son bastante útiles. Y todos estos métodos toman dos parámetros. El primero es la expresión regular y el segundo es el texto a escanear. El primer método del que vamos a hablar es search, el cual escanea una cadena, busca en cualquier ubicación donde coincida la expresión regular y devuelve un objeto match. En este ejemplo tengo 3 líneas de código donde primero importamos el módulo re, luego recibimos una cadena por consola y la guardamos en nuestra variable texto. Y voy a usar la función search o el método search. Como dije anteriormente, todos estos métodos reciben dos parámetros, entonces le paso primero la expresión regular, que sería hola. También dije que la forma más simple de una expresión regular es una palabra. Y segundo, el texto que voy a entrar por consola. Yo dije que este método devuelve un objeto tipo match. Para ver más o menos qué es un objeto tipo match, vamos a imprimir el resultado de este método. Si corro este código y escribo hola soy Luz, me está imprimiendo la información del objeto tipo match. Por ejemplo, en esta parte de span me está dando información de dónde encontró la coincidencia o la expresión regular. Entonces me dice que encontró la coincidencia desde la posición 0 hasta una posición antes de la 4. Entonces, ¿qué es un objeto match? Es básicamente un objeto en Python que me da información sobre la coincidencia. Si ahora yo escribo una cadena de texto que no contiene la palabra hola, el método search me devuelve none. Otras funciones u otros métodos del módulo re son match, findAll y findIter. Match hace técnicamente lo mismo que search, pero determina si la expresión regular coincide solamente al inicio de la cadena. findAll encuentra todas las coincidencias o subcadenas donde coincide la expresión regular y las retorna como una lista. Acá tengo un ejemplo con findAll, pero esta vez la expresión regular no es sola, sino la palabra o los dos caracteres is. Si yo pongo la oración "This is the pessimistic way", me retorna una lista con 3 is. Estos 3 is son todas las subcadenas que encontró en la oración este is y este is. findIter es muy parecido a findAll, pero en vez de retornar una lista, retorna un tipo de objeto iterator, que básicamente es, valga la redundancia, un objeto que se puede iterar, pero en este caso
Este iterator no contiene las palabras o las expresiones regulares que encontró, sino objetos tipo match. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Podemos usar la siguiente sintaxis para iterar. Voy a usar un for que pase por cada ítem en el objeto iterador y voy a imprimir cada ítem. Y además, pues voy a imprimir una especie de contador, solo para comprobar. Si de nuevo ponemos la oración anterior de This is the pessimistic way, obtenemos objetos tipo match, a diferencia del find all que me devuelve una lista con las expresiones regulares que encontró. Ahora, ¿cuál es el verdadero poder de las expresiones regulares? Son los metacaracteres, que son simplemente caracteres con un significado especial. Aquí presento dos tablas, en total con 10 metacaracteres. Vamos a ver primero los corchetes, que son los más usados, que indican un conjunto de caracteres. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Si yo quisiera, por ejemplo, validar o encontrar todos los caracteres en una cadena de texto que vayan de la A a la Z, simplemente pongo los corchetes que me indican un grupo y el guión me indica el rango en el que van los caracteres. Entonces estoy diciendo caracteres de la A a la Z en minúscula. Si escribo los 15, por ejemplo, me devuelve una lista con los caracteres LUZ, no 15, ni el espacio, porque no se incluyen dentro del grupo que especifiqué. También podría cambiar el AZ del 0 al 9. Y si escribo varios dígitos y un nombre, pues solamente en la lista encontraré los dígitos. El punto se usa para cualquier carácter, y cualquier carácter es literalmente cualquier carácter, excepto un salto de línea. Este símbolo, que es como el símbolo de la potencia, es para encontrar coincidencias con el comienzo de la cadena, mientras que el símbolo peso o dólar es para encontrar coincidencias con el final de la cadena. Como es para encontrar coincidencias al inicio, se escribe al inicio, y como es al final, se escribe al final. Vamos a ver un ejemplo. Tengo este ejemplo en el cual mi expresión regular contiene 1, 2, 3, 4 puntos y la letra A y la letra R. Esta expresión regular lo que va a hacer es que me encuentra cada palabra que tenga 1, 2, 3, 4 caracteres y finalice en AR. Por ejemplo, si pongo llorar, cantar, bailar, efectivamente me devuelve la lista de los verbos, porque cada uno de estos verbos tiene 4 caracteres antes de la cadena de texto AR. Si vuelvo a correr este código, pero esta vez le agrego comer y amar, vemos que comer pues no es una palabra que termine en AR, pero amar, a pesar de que tiene solamente 2 caracteres antes de la R, lo está metiendo dentro de la lista. Esto es porque puse puntos. Los puntos no son simplemente letras o consonantes y vocales, sino es cualquier tipo de carácter. Eso incluye los espacios y la coma. Es decir, esta expresión regular me toma la coma y el espacio como un carácter válido, porque usé punto. El ejemplo con el signo de potencia. Tengo este código, también con find all, y la expresión regular que le estoy pasando es que al inicio de la cadena haya una letra entre la A y la Z mayúsculas. Si yo corro este código y pongo somos Luz y Andrés, me retorna una lista vacía, porque al inicio de toda la cadena no hay una letra mayúscula de la A a la Z. Es cierto que hay palabras que empiezan efectivamente por mayúscula, pero este metacarácter es para el inicio de toda la cadena, no de cada palabra. Igualmente con el signo peso o dólar. Si quiero buscar, por ejemplo,
que una cadena termine con @gmail.com y le paso 2 correos. Primero que todo, me devuelve una lista con solamente el gmail.com, el @gmail.com, porque la expresión regular, al menos con Find All, me devuelve solamente la coincidencia, solamente el gmail.com, no el nombre antes del @gmail ni el correo completo. Y en vez de devolverme los dos también, me devuelve solo uno, porque este metacarácter significa el final de toda la cadena y no el final de cada palabra. Y el final de toda la cadena es este. Finalmente, el símbolo de la operación lógica OR, que se usa para hacer la operación lógica OR entre dos conjuntos. En este caso, estaría buscando caracteres que vayan de la A a la Z minúscula o que vayan de la A a la Z mayúscula. El asterisco y el más son bastante importantes. El asterisco y el más nos permiten definir las repeticiones de la expresión regular precedente, de la expresión regular que está antes de estos metacaracteres. El asterisco es para 0 o más repeticiones y el más es para 1 o más repeticiones. Un ejemplo sería un punto más y ER. Esto quiere decir una palabra que tenga cualquier carácter repetido una o más veces y que luego le siga un ER. Si por ejemplo corro este código con llover, pues efectivamente tengo la lista con el único elemento llover. Si pongo cualquier número con ER, también lo lee porque el punto es cualquier tipo de carácter, eso incluye dígitos. Si yo quisiera, por ejemplo, poner una lista, llover, comer, barrer, si bien obtengo una lista, miren que tiene un solo elemento, que es toda la oración que escribí. Efectivamente, toda la oración termina en ER, pero además antes del ER contiene caracteres de todo tipo repetida una o más veces. Es porque me está contando los espacios y la coma como ese tipo de carácter. Si yo quisiera separar cada verbo, tendría que cambiar el punto por un conjunto que va de la A a la Z. Así ya no cuento las comas y los espacios. Si corro este código, efectivamente cambia y tengo la lista de los 3 verbos. De la misma forma, el asterisco funciona, pero con 0 o más repeticiones. Las llaves son para un número exacto de repeticiones, puede tener un número máximo y un número mínimo. El signo de pregunta es para 0 o 1 repeticiones. Lo que pasa con el signo de pregunta es que en caso de encontrar varias repeticiones, prioriza siempre el mínimo. Veamos el ejemplo de las llaves. En vez del más, cambiemos esto por las llaves con un 4. La expresión regular va a cambiar y voy a poner de nuevo llover, comer, barrer. Y solo obtengo una lista con las palabras llover y barrer. ¿Por qué? Porque comer simplemente tiene 3 letras antes de R, no 4. Entonces no hace match con esa expresión regular. Si pusiera 5, la lista será vacía porque ninguno de estos verbos o palabras tienen 5 letras antes de R. Los paréntesis normales sirven para capturar y agrupar. Y para entender más fácil vamos a ver un ejemplo. Si al ejemplo anterior le devolví el número de repeticiones a 4 para que me tome llover y barrer. Si le pongo paréntesis a la primera expresión regular que me toma las 4 primeras letras y otros paréntesis al ER, lo que vamos a obtener es una lista de tuplas. Es decir, efectivamente yo agarré 2 palabras, pero las agrupé en 2 grupos distintos. El primer grupo es las 4 letras de la A a la Z y el segundo grupo es la expresión regular o la cadena ER. Efectivamente con barrer pasa lo mismo. Ya con los metacaracteres podemos
pasar a hablar de las secuencias especiales. Se usan con el slash hacia atrás o backslash y presento esta tabla donde están algunos de estas secuencias especiales. El slash D coincide con cualquier dígito decimal y es equivalente a este conjunto, el conjunto de 0 a 9. El slash D mayúscula coincide con cualquier carácter que no sea un dígito, equivale a este conjunto. Y miremos esta sintaxis. Es equivalente a el signo de potencia y de 0 a 9. Habíamos dicho que el signo de potencia significaba que buscara al inicio de una cadena de texto. Sin embargo, este metacarácter adquiere otro significado cuando está dentro de los corchetes. Aquí significa la negación del conjunto de 0 a 9. Entonces hay que tener cuidado porque a veces dentro de los corchetes los metacaracteres cambian de significado. El caso de la compuerta OR dentro de los corchetes, por ejemplo. Dentro de los corchetes no es necesario usar el signo de la operación lógica OR porque se sobreentiende por defecto que si tengo dos metacaracteres o dos caracteres normales, estoy haciendo una compuerta OR. Es decir, si yo quitara este guión y en vez de poner de la A a la Z pongo AZ, ya se sobreentiende que es un conjunto con ya sea con un carácter que sea la A o la Z, o ambos. El slash S coincide con un espacio en blanco y el slash S mayúscula coincide con cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. El slash W coincide con cualquier carácter alfanumérico y equivale, por ejemplo, a este conjunto. Y miren lo que decía anteriormente. Esta sintaxis significa un conjunto en el que esté cualquier letra de la A a la Z mayúscula o aquí no pongo el signo de la OR, sino que lo dejo sin ningún tipo de carácter o cualquier letra de la A a la Z mayúscula o cualquier dígito del 0 al 9 o un piso. Finalmente, el slash W mayúscula que coincide con cualquier carácter no alfanumérico, que equivale al mismo conjunto de arriba pero negado. Ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos para entender mejor las expresiones regulares. El primer ejemplo es encontrar la lista de los nombres propios de la siguiente oración. María y Andrés tienen 3 hijos, Juan, quien tiene 16 años, Marcela de 10 y Daniel de 15. Primero lo que tengo que saber es qué función voy a usar. En este caso voy a dejar find all porque efectivamente me están pidiendo una lista de nombres y find all me devuelve una lista. Segundo, pues en este caso el texto que voy a entrar por consola va a ser la oración y finalmente vamos a escribir la expresión regular. En la oración que nos dan de ejemplo tenemos la suerte de que las únicas palabras que empiezan por mayúscula son efectivamente los nombres propios. Es decir, tenemos que realizar una expresión regular que nos capture las palabras que empiezan por mayúscula. Para eso vamos a usar el conjunto que va de la A a la Z mayúscula seguido de cualquier letra de la A a la Z minúscula que sería el resto del nombre repetida una más veces. Y acá pasa algo interesante. María y Andrés tienen letras con tildes, tienen vocales con tildes. Juan, Marcela y Daniel están bien, pero María y Andrés no entran dentro de la expresión regular porque ese conjunto de la A a la Z no incluye las vocales con tildes. Entonces debemos poner el slash W, que es cualquier carácter alfanumérico e incluye las vocales con tilde. Y esta expresión regular sí funciona para todos los nombres. El segundo ejemplo. Digamos que contengo un archivo de texto que contiene una lista de personas con su información de tipo de sangre y RH. Obtener la lista de personas de tipo positivo. La lista va básicamente el nombre, espacio, apellido, 2 puntos, un espacio y el tipo de sangre con su RH. Para este ejemplo, esta vez vamos a usar un entorno de programación. En este caso voy a estar usando Spyder. Tenemos ya cargado un archivo tipo TXT llamado tipos de sangre,
con la lista de personas y su tipo de sangre. Entonces primero vamos a importar el módulo re y vamos a cargar el archivo tipos de sangre y lo vamos a guardar en una variable llamada texto. Si no saben cómo cargar archivos de tipo txt en Python, pueden ver otro video en el canal de Tutorías con Ingenio donde un compañero ya ha explicado cómo se hace. Ahora, es importante recordar que si bien nosotros necesitamos una expresión regular para validar el O positivo, para encontrar las partes del texto que tenga el O positivo, yo no necesito el O positivo en sí. No necesito esta cadena de caracteres, sino la que está antes del O positivo, es decir, el nombre. Esto quiere decir que vamos a tener que usar los paréntesis para agrupar en dos grupos. El primero, el nombre, con su apellido, y segundo, el dos puntos, el espacio y el tipo de sangre. Vamos a crear una lista que se va a llamar resultado, por el momento vacía, y vamos a usar find all para hallar el tipo de sangre correspondiente. Entonces este find all recibirá texto, nuestra variable texto. Aquí iría la expresión regular. Dijimos que teníamos que agrupar, entonces pongo dos paréntesis, dos grupos de paréntesis. El primer grupo va a ser el nombre, por ejemplo va a ser cualquier carácter alfanumérico repetido una o más veces, seguido de un espacio, y de nuevo cualquier carácter alfanumérico repetido una o más veces. Esto simula entonces la expresión regular para el nombre, espacio, el apellido. El segundo grupo será dos puntos, un espacio, y luego esta es la clave de las cadenas de texto que queremos pasar, solamente las que tengan O positivo. Find all nos devuelve una lista de tuplas, recordemos, ¿por qué una lista de tuplas? Porque estoy agrupando las expresiones regulares. La primera posición de la tupla será este conjunto y la segunda este conjunto. Nosotros solamente queremos los nombres. Entonces, lo que vamos a hacer es iterar la lista y vamos a decir que a nuestra lista resultado le vamos a agregar el primer elemento de cada tupla. De nuevo, cuando iteremos esa lista, vamos a encontrarnos con una tupla. Es decir, cada elemento de esta lista es una tupla, con dos elementos. Acá solo podríamos poner 0 o 1. 0 sería el nombre y 1 el tipo de sangre O positivo. Entonces si le ponemos 0 estaremos agregando el primer grupo, que efectivamente son los nombres. Y vamos a imprimir el resultado para comprobar. Acá tenemos una lista con los nombres de Alexander Selin, Valentina Eck, etc. Y podemos venir a verificar los nombres. Vemos que Valentina Denk es de tipo O negativo. Es decir, esta expresión regular no está tomando solamente O positivos, sino también los O negativos. Esto es un buen ejemplo de cómo los metacaracteres no toman su significado real dentro de las expresiones regulares. Este más no es el carácter más, sino el metacarácter más. Para que el más me lo valga la expresión regular como un carácter normal, yo debo ponerle un backslash antes. Y ahora sí, se me actualizó esta lista y efectivamente tengo solamente las personas con O positivo. Ya no aparece Valentina Denk. Y podemos notar los otros nombres que coinciden con la sangre O positivo. El tercer ejemplo es un poco más largo. Vamos a explicar primero el tipo de datos que nos van a dar. El problema es, un archivo de texto contiene información sobre los usuarios que ingresan a una página web. La información está de la siguiente forma.
Primero, una dirección IP. Para quien no sepa qué es una dirección IP, en este caso solo hay que preocuparse porque simplemente son 4 números que van de 0 a 255 separados por un punto. Por ejemplo, 196.4.1.0 es una dirección, un ejemplo de dirección IP. Un nombre de usuario, que será cualquier carácter sin espacios, y si no existe, aparecerá un guión en vez de su nombre de usuario. La fecha de hora de acceso en este formato, con número para la fecha, número para el día, las 3 primeras letras del mes en inglés, el año, 2 puntos y la hora en formato 24 horas. Espacio, guión, 0700 y finalmente un tipo de solicitud, que en este caso tampoco es importante entender a detalle qué es, sino saber que va a ser una cadena de texto entre comillas con ciertas palabras. Nos piden obtener una lista de diccionarios de cada usuario con las llaves host, username, time y request. Aquí tenemos el archivo txt, se llama entradas txt, con muchos datos, donde efectivamente tenemos al inicio las IPs, luego el nombre de usuario, que puede contener letras y números, luego la fecha entre corchetes y finalmente el tipo de solicitud, que está entre comillas, es toda la frase que está entre comillas y que empieza por un post, delete, patch, get, put, etc. Vamos a cambiar entonces tipos de sangre txt por entradas txt. Y esta vez, como necesitamos un diccionario, en vez de usar find all, vamos a usar finditer, el cual devuelve un iterador que recordemos que contiene objetos tipo match. ¿Por qué vamos a usar finditer? Porque estos objetos tipo match tienen un método llamado groupDict. Esta función se usa cuando este objeto tipo match fue resultado de una expresión regular que contiene grupos. Recordemos que los grupos se expresan con paréntesis. Esta función groupDict nos va a servir para convertir esos grupos en un diccionario. Más adelante vamos a explicar de qué manera se hace. Entonces, ahora en vez de 2 grupos vamos a tener 4 grupos. ¿Por qué necesitamos un diccionario con 4 llaves? En este debería ir la IP, sería el primer grupo. En este debería ir el nombre de usuario. Acá la fecha. Y el último grupo, el tipo de solicitud. Entonces la IP va a ser un dígito repetido una o más veces, seguido de un punto, y todo esto repetido 3 veces. ¿Por qué no 4 veces? Si bien la IP tiene 4 números, solo los 3 primeros están seguidos de un punto. Si yo pongo un 4 en vez de un 3, la expresión regular no va a coincidir porque el último número no tiene un punto. O sea, los 4 números no tienen punto al final, son solo los 3 primeros. Entonces, luego de los 3 primeros dígitos con punto, seguiría el último dígito, repetido 1 más veces y sin punto. Luego, fuera de este conjunto, le sigue un espacio, un guión y un espacio. Y luego el nombre de usuario. El nombre de usuario va a ser cualquier carácter alfanumérico repetido 1 más veces o un guión, que habíamos dicho que si no existe el nombre de usuario, por ejemplo en este caso, se pone simplemente un guión o existe simplemente un guión.
Luego le sigue de nuevo un espacio, un corchete y la fecha. El corchete no va a estar dentro de la fecha que queremos capturar, es decir, queremos la fecha sola sin el corchete. Sin embargo, si ponemos aquí este corchete simple, no lo va a leer como carácter, sino como metacarácter, y por eso debemos poner un backslash anterior al corchete. La fecha entonces va a ser cualquier dígito repetido una o más veces. Luego le sigue un slash normal, pero ese slash normal no lo va a leer la expresión regular y debemos poner un backslash antes. Luego cualquier carácter alfanumérico para el mes, porque contiene 3 letras, repetido una o más veces. De nuevo un slash. Y finalmente los dígitos del año, que sería un dígito repetido una o más veces. Esto es solamente para la fecha y ahora tenemos que poner la expresión regular para la hora. Tenemos 2 puntos, 2 dígitos, 2 puntos, 2 dígitos de nuevo y 2 puntos, 2 dígitos. Es decir, 2 puntos y 2 dígitos repetido 3 veces. Entonces sería un grupo que se va a repetir, un grupo con 2 puntos y un dígito repetido una más veces, aunque también podría poner que se repite exactamente 2, porque siempre serán solamente 2 dígitos. Y todo esto repetido 3 veces. Vamos a finalizar con el tipo de solicitud. Que antes del tipo de solicitud habrá un corchete, un espacio y unas comillas. Entonces por fuera del grupo tendremos un corchete que cierra con un backslash antes para que lo lea, un espacio y unas comillas. Las comillas tampoco las lee como un carácter normal, sino que debemos también poner un backslash antes. Se me olvidó algo en la fecha. Después de la fecha, de la hora, perdón, iba un espacio raya 0700. Entonces, después de los números que terminan aquí, debería ir un espacio raya 0700. Aunque también podríamos poner un dígito repetido una más veces. También haría match. Volviendo con el tipo de solicitud, por fuera del grupo va a estar el corchete, el espacio y las comillas, y por dentro del grupo estará cualquier carácter. Miremos que en el tipo de solicitud tenemos cualquier carácter, incluyendo espacios y slashes, letras y números, por lo cual nos sirve el punto, que significa cualquier carácter de nuevo, repetido una más veces. Y finalizamos la expresión regular con las comillas que cierran el tipo de solicitud, pero que están por fuera del grupo de tipo de solicitud. Aquí hace falta las comillas que cierran la expresión regular. ¿Cómo hacemos ahora para que cada grupo de estos se convierta luego en un diccionario? Bueno, pues primero debemos ponerle nombres a cada grupo. Es decir, IP, username, fecha y tipo de solicitud, como grupos deben llevar un nombre y este nombre debería corresponder a la llave del diccionario que vamos a crear. Entonces, para nombrar cada grupo, la sintaxis que usamos es un signo de pregunta de cierre, P mayúscula, y entre mayor y menor que ponemos el nombre
del grupo. En este caso es host, el primer grupo. El segundo grupo debe estar nombrado como username. El tercer grupo, que es el de la fecha, debería tener como nombre time. Y el último grupo, que es el que está por acá, debe llevar el nombre request. Listo. Antes de correr este código aquí en Python, vamos a usar una página web llamada regex101.com que nos va a ayudar a visualizar primero cómo estamos agrupando con estas expresiones regulares. En esta página ya tengo el texto de prueba y en la parte superior vamos a poner la expresión regular para probarla con ese texto de prueba. En esta página se puede ver la expresión regular sin las comillas del inicio y del final. Y acá veo qué es lo que está pasando. Vemos que el primer grupo, que es todo este paréntesis, este es el primer grupo que está en verde clarito. Y un grupo en una especie de morado que corresponde al nombre de usuario, en rosado para la fecha y en verde oscurito para el tipo de solicitud. Esta página pues es una buena herramienta para comprobar las expresiones regulares y aquí podemos ver de una buena forma el agrupamiento. Probemos cambiar ciertas expresiones regulares, por ejemplo esta repetición de 3 veces exactas por una más veces y vemos que funciona. O esta 3 de aquí, también podríamos poner una más veces. O habíamos dicho que este 0700 podíamos cambiarlo por un dígito que se repite una más veces. Finalmente, si volvemos al código, habíamos dicho que esto devuelve un iterador que contiene objetos tipo match y que con estos objetos podemos usar un método llamado groupDict que construye un diccionario. Entonces vamos a la lista de resultados agregarle diccionarios con esta función groupDict. ¿Qué hace groupDict? Lo que hace es que en vez de devolver una tupla de 4 elementos como hacía con findAll, nos devuelve realmente un diccionario de tal forma que las llaves o cada llave del diccionario corresponde a los nombres de los grupos que hemos puesto: a host, username, time y request. Y el valor de cada llave es la expresión regular que pasó de cada grupo. Entonces ahora sí corro este código. Y si escribo bien groupDict, no groupDict, sino groupDict. Y efectivamente tenemos una lista bastante larga de diccionarios. Vamos a mirar, por ejemplo, solo los 2 primeros diccionarios de la lista. Y aquí podemos ver las llaves de cada diccionario con host, username, time y request con los valores que nos estaban pidiendo. Finalmente quiero recalcar que el tema de expresiones regulares es bastante extenso, por lo que si necesitan alguna otra función o uso de las expresiones regulares o tienen dudas sobre la sintaxis, lo mejor es remitirse a la documentación de Python.
Muchas gracias por ver este video.